Al inicio, cuando se buscaba leer los lirios de forma regular alrededor del año 2009, antes incluso, la cantidad de obras eran pocas, se venía despacio, uno podía leer repetidas veces el mismo capítulo one shots. Con el tiempo aumentó, pero definitivamente el número ha explotado con el periodo pandémico con títulos chinos y coreanos, llamémoslo genéricamente, manhwa, para que en pocos años superen en número la cantidad de títulos japoneses. Estas obras estiradas tal cinta para ser leídas por pantallas táctiles, se volvieron rápidamente importantes para los lirios. Ahora, aunque este formato es el popular, no siempre fue así. Si uno investiga, encontrará obras chinas en formato tradicional, como está contando la historia de una niña ya en los años 90s, volviendo emperadora autoproclamada de su clase, con su novia incluida. Es interesante para conocer cómo se vivía en ese país en aquella década. Es dibujado de forma sencilla y su publicación fue muy irregular y su final decepcionante, aunque esperado de la influencia que tendría la autocensura en su país. El formato de cinta se popularizó en los últimos 10 años, volviendo la forma principal de obras coreanas y chinas de publicarse. No extinguió el formato clásico en esos países, pero es la forma que uno predice que siempre se publicarán. Cómics occidentales publicadas en línea también ya las adoptarán. Son hechas para los teléfonos desinteligentes y de los modelos recientes como 2017 para arriba. Desde que los teléfonos tuvieron internet era posible leer manga mediante ellos. Con frecuencia era una experiencia pesada e incómoda por no estar adaptadas, por cual una computadora era importante para leerlos adecuadamente. Hasta perfeccionar el formato de estera de abajo para arriba, resultando más cómodo al toque comparado al horizontal. No se trató solo del formato, sino cómo se componen estas obras. Sus páginas, al ser más estrechas, acostumbran tener menos dibujos. Inicialmente no favorecía su narración, terminando los capítulos de forma abrupta. Ya no es así, ahora teniendo una lectura mucho más ágil que del propio manga, y eso debe a las formas de las páginas. Muy genéricamente hablando, los mangas tienen los formatos típicos de A4, que después se achica. Muy pocos deben tener la habilidad de dibujar directamente en formato de librito. Generalmente, estas hojas anchas fuerzan al artista tener que llenar su área con cosas, por eso hay muchos paneles medio raros y mucha sobreexposición, explicando la situación como dos veces para gastar espacio. En pocas palabras, sobran dibujos. Esto puede encantarnos, aunque narrativamente ralentiza muchas sus historias. En cambio, las cintas pueden usar menos paneles siendo bastante directos, siendo creados en tabletas gráficas traen ventaja como el colorido, segura usan desinteligencia artificial pero no somos exigentes. Esto tiene sus propias desventajas, la composición de los dibujos tienden a ser mucho menos elaborados, no sería equivocado decir que muchas veces parecen mangas recortados para colocarlo verticalmente. Son diferencias secundarias en la mayoría de las historias que nos convienen. Los lirios, obviamente tuvo la influencia de Japón agregando sus propias particularidades. Comparando, la mayoría de los mangas lirios son sobre colegialas, en cambio las obras coreanas tienden a tener más universitarias, y las chicas una tendencia a mujeres adultas como actrices. Además adoptan el formato de publicación semanal, llevándolas a tener centenas de capítulos cortos. En cambio, las coreanas tienden a mostrar más relaciones con tipos. Irónicamente, las obras chinas son más puristas que las japonesas, y es curioso, sabiendo de la censura del gobierno del oso puff, siendo frecuente encontrar besos censurados con luces, pétalos entre otras cosillas. Ahora, se pueden encontrar las versiones sin censuras de sus manhwas favoritos, siendo algo que los traductores pueden jactarse. La razón está en servicio chino Bilibili, que es multiuso incluyendo anime. El truco es que las versiones que van al público nativo chino tienen estos bloqueos, en cambio las versiones extranjeras salen sin censuras. Es la forma del gobierno chino limitar la expresión de sus nativos, en cuanto puede vender sus obras integrales al resto del mundo. Para las coreanas, hay otra regla, no se puede mostrar actividades íntimas entre menores de edad, en cambio si son apropiadamente adultas pasan directo. Hizo que muy rápidamente saltara el número de obras adultas hechas en Corea, que hasta puede decir sirve para compensar el bloqueo de acceso a sitios adultos. Una ventaja se puede decir es que estos cómics las nenas con más frecuencia llegan a la cama explícita para las coreanas, mientras las chinas se arreglan con metáforas visuales, como pétalos siendo acariciados, o que las nenas se toquen con lencería, aunque el contexto diga el contrario. Aún así, han de disfrutarlo mucho sin necesidad de ser explícitos. Vendría de una consecuencia anecdótica donde la fuerte censura china, que incluía no solo material erótico, pero cualquier demostración de piel como escotes,
Será frustrante, por otro lado, como están acostumbrados a menos piel exhibida, necesitan menos piel para estar satisfechos. El puritanismo que mencionó ser alta en los manhwas, que en los mangas donde es mucho más común que los personajes se hayan solo relacionadas exclusivamente con chicas, tanto que es común el tema de ex mujeres en historias con adultas, por la cultura patriarcal de China, uno pensaría que deberían sentirse más forzadas, y lo son. Por otro lado, las relaciones chinas tienen menos de contacto físico, incluso menos que la japonesa, aún en parejas casadas. Genera una pequeña ventaja en que las damas no están igualmente exigidas de tener relaciones con caballeros, en cambio, entre ellas pueden coquetearse fácilmente, por eso resulta tan abundantes en los manhwas estos escenarios en que las chicas viven ampliamente con otros lirios fácilmente. Otra ventaja que compensaría mucho el conservadurismo de su país, está la población gigante de China, así que incluso las minorías podrían tener decenas de millones de almas, población de todo un país suficientes para crear una burbuja para hacer su propia audiencia. ¿Cuál explica que salgan tantos títulos para las coreanas? Cabe destacar que tienen un fuerte movimiento femenino quien parece ser más fuerte entre los tres países mencionados. Otra curiosidad es que estas obras abundan los contextos históricos de las dinastías imperiales de milenios, da un aspecto único de estas damas con largos vestidos y cabellos moviéndose delicadamente, su estética creando una cierta ambigüedad visual donde se confunden los géneros, influenciados por las series televisivas chinas donde los contextos imperiales abundan y deben ser sus principales temas, en comparación que sería el Japón imperial, hay pocas obras yurimado a que también la protección de derechos autorales no es gran cosa en China, un autor puede copiar otras ideas agregando pocas diferencias, cual explica la explosión de villanas haciendo cosas y las facilidades del formato cinta explica cómo están volviendo las principales en el género de los lirios, con respecto a los otros dejaremos esas explicaciones a sus respectivas veteranas. Ahora, algunos títulos que por mis revisiones serían las más ilustres de la fecha, aunque seguro pronto podrán ser superadas. Te amo Amy, es coreano y sus dibujos hacen pensar fue dibujado en Paint, habrá vivido en Estados Unidos porque sabe mucho del país para tener solo de referencia, tenemos a Vivi quien es tan aria como aparenta, una estudiante de la ruda secundaria estadounidense obsesionada con un tal Peter Parker, el encanto de su flequillo es suficiente para ella tener virulentos celos que planea matar a una niña frágil, Amy, porque aparentemente cercana a él, pero como el encanto de no tener rostro es aún mayor, Vivi se apega a Amy viendo su debilidad de buena voluntad por estar con ella. Hacen un dúo distinto, una yandere y una introvertida, que, siendo una típica descendiente coreana, como el cómic no se sitúa en una época que todavía mundo no se obsesiona con el pop, aclarando que entonces viven y sufre de pobreza cuidada por su sufrida tía. El avance de la historia es que la burguesa Vivi va afeccionándose con Amy, no obstante, es la tímida niña quien hace la trama andar, su fragilidad es consecuencia de un trauma severo que la hizo tener un complejo de inferioridad tremendo, la rubia siendo una persona que se define como mala, acaba interesando por ella justo por eso que la impulsa en cuidarla. Es un cómic elaborado para sus dibujos tan rectangulares. Sentimientos muy esperados. En China hay una fuerte comunidad de idols por cual varias obras tienen esa temática cual destacos. Tenemos a Hyo Woo-han, llamémosla Yuna, una veterana ídola que por mucho tiempo tuvo una relación con otra popular, Jin Xiu, llamémosla Jeane, pero rompieron por motivos a conocer y la segunda terminó casándote, y fue tan horrible para Yuna que terminó yéndose del mundo. Pero mágicamente, regresa a la vida en un periodo un poco posterior a su rompimiento con Jeane, comprometida a esta vez en recuperar a su ex. Se ubica en un periodo posterior de las carreras de las idols, pasado el auge de su juventud dedicado a cantar ñoñamente y luego tratan trabajar en otros, ser actrices de programas de variedades que es lo toca a Yuna, lidiamos con adultas por cual el peso de estar en el closet es mucho si sus relaciones son longevas, y fue la razón que Jeane rompió con ella, pero también es un error que Yuna sabe cómo solucionar, debe hacerlo sin ser importuna para Jeane, recordar los vínculos que aún tienen y le dan cercanía. Explora bastante es el mundo de las idols, cómo es común que las damas salgan con otras damas en este mundo, incluso si son figuras de poder, y otros roles como de la manager de Yuna quien chipea a su protegida con Jeane, idolatrando a ambas. No sabía que vuestra majestad era mujer, es China imperial con el nuevo emperador, Qin Liang, que después de años esquivando conseguirse una esposa, acepta a Yu, una alegre muchacha de una familia importante tan inocente que el emperador puede hasta fingir que pasaron en la primera noche, lo cual no ocurrió sino Yu descubriría ahí que el emperador es en verdad una mujer.
Es una de las varias obras ubicadas en ese periodo histórico donde la ambigüedad entre géneros permitiría que una dama pueda pasarse por varón, y eso que históricamente la monarquía china solo tuvo una emperadora, si la que aparece en Fei Gran Order. La temática de chica pasando por ser un sujeto fue algo usual en los lirios, por cual China tiene su interpretación de ese escenario, que usualmente tiene mucha tensión por el miedo de la protagonista de ser descubierta. No ocurre exactamente aquí debido a que Yu es una chica amable que crece durante la relación con Qin Lian, siendo otro ejemplo donde la chica aparentemente más frágil es quien hace avanzar la historia. La única razón para que la emperadora mantenga su secreto es el conservadurismo de la realeza, ya que en mundo las damas pueden ocupar cualquier cargo como una general que por ahí tiene su propia chica. El conflicto principal ya fue resuelto en la forma que Yu descubre a Qin Lian fue en un momento delicado tratado con madurez. El mundo de estas tiritas crece rápidamente, así que no se sorprendan cuando sean la mayoría antes que el mundo acabe.